Vamos a hablar de la columna. La columna, que la tenemos acá, tiene tres curvas: la lordosis cervical, la cifosis dorsal y vuelta a la lordosis lumbar. La lordosis cervical y la lordosis lumbar son cóncavas hacia atrás, ¿sí? Tienen esta formita que hace que el peso se distribuya, que caiga con el eje de la gravedad. La columna tiene 33 segmentos. De esos 33 segmentos, 24 segmentos son móviles. 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 lumbares. Y después tenemos la parte sacrocoxigia, que son fijas y que son 9 vértebras, que forman el sacro y el coxis. La cifosis son curvaturas que protegen órganos, ¿sí? Son curvaturas denominadas primarias, protegen órganos, esa es su función. Tenemos la cifosis dorsal, que protege el corazón y los pulmones, y tenemos la cifosis sacrocoxigia, que protege los órganos del anillo pélvico, en donde están los genitourinario y la reproducción. ¿Cuáles son las funciones de la columna? La columna tiene varias funciones. Una de ellas es protección. ¿Protección de qué? Protección de la médula. Es fundamental que la columna proteja la médula, que es lo que lleva toda la información nerviosa desde el cerebro hasta los miembros distales, como los miembros superiores, los miembros inferiores y el resto de los músculos del cuerpo. También la columna le va a dar estabilidad al cuerpo. Esa es otra de las funciones. Y otra función que tiene la columna es la del movimiento, la de moverse. Es importante que la columna se mueva. Por eso son tantos segmentos, uno acumulado arriba del otro, con pequeños discos que hacen que esos discos, que son como amortiguadores, le generen un grado de movimiento, y si sumás todos los grados de movimiento de todas las vértebras, vas a encontrar una amplitud enorme. Desde el punto de vista de la ingeniería evolutiva, la columna es perfecta. ¿Por qué? Porque está diseñada con curvas. Estas curvas no están hechas porque sí, sino que están hechas porque aumentan la resistencia de la columna. Cada curvatura, ¿sí?, que nosotros tenemos, por una fórmula matemática que tenemos acá, R, que es la resistencia, es igual al número de curvas n al cuadrado más 1. Si yo tengo una sola curva, pongo 1 en esta fórmula y me queda así. Entonces la resistencia sería mucho menor que si tengo esta, que es la fórmula original, la fórmula verdadera, que es R, que es la resistencia. 3 curvas al cuadrado me da 9, más 1 es igual a 10 la resistencia. O sea, fíjense, desde si tuviéramos una curva, cuál sería la resistencia, y si tenemos 3 curvas, cuál es la resistencia de la columna. Por eso la columna está diseñada con curvas. Si nosotros vemos la pelvis, podemos notar que tenemos el sacro, que está como enclavado entre los dos ilíacos, que son estos huesos de acá al costado. Ustedes imagínense que al estar enclavados entre los huesos, la columna se apoya en el sacro y de acá se forma, tipo cimientos, los ladrillos hacia arriba. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una pelvis que está más baja que la otra? La columna no le va a quedar otra que salir en diagonal. Y después, para alcanzar la horizontalidad de la mirada, va a ir torciéndose hasta que va a hacer diferentes torsiones que van a dar como resultado escoliosis en el plano frontal. La columna dijimos que daba protección al sistema nervioso. Bueno, nosotros tenemos que la médula va por dentro de la columna y va dando ramilletes que se llaman nervios, los nervios periféricos. ¿Sí? Estos nervios periféricos se van a ir juntando y van a dar inervación a la piel. El dermatoma va a tomar la sensibilidad y va a llevar la sensibilidad de la piel, de un segmento de piel. El miotoma va a inervar un músculo que va a generar una contracción, va a inervar un hueso, un vaso, una arteria, y va a hacer que se contraiga y se dilate esa arteria. Va también a inervar el nervio y también le va a dar inervación a una víscera, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener todas las funciones y por qué es tan importante que la médula proteja la columna.